Vamos a terminar este capítulo de problemas aritméticos con problemas de móviles. Y entonces lo primero que tengo que aclarar es que no son problemas de teléfonos móviles, son problemas de objetos que se mueven, problemas de trenes, de coches, de personas que van andando, ¿vale? Problemas de distancias, de velocidades y de tiempo. Y luego otra cosa que quiero aclarar es que realmente la mejor manera de tratar estos problemas es a través de las fórmulas que nos da la física, ¿vale? Hay muchísimas fórmulas en la asignatura de física que tratan todo tipo de movimientos, movimientos con aceleración, sin aceleración, movimientos circulares, movimientos parabólicos, ¿vale? Y la mejor manera de resolver estos ejercicios realmente es con estas ecuaciones que definen perfectamente toda clase de ejercicios y toda clase de movimientos de objetos. Pero en el temario de matemáticas es verdad que hay un par de ejercicios que son bastante sencillos y que nos permiten desde el punto de vista matemático resolverlos con un pequeño truco, ¿vale? Pero en realidad la mejor manera de resolver todos estos ejercicios es con las fórmulas de cinemática que se dan en la asignatura de física. Bueno, y entonces ya, entrando en materia, tenemos dos tipos de problemas. Uno, los problemas de persecuciones, en los que un coche está persiguiendo a otro y nos piden cuánto tiempo va a tardar en alcanzarle, y los problemas de encuentros en los que un coche va al encuentro del otro y viceversa, o sea que están conduciendo en direcciones contrarias y entonces pues nos preguntan cuánto tiempo van a tardar en cruzarse, no se van a chocar, cada uno va por un carril distinto, pero cuánto tiempo van a tardar en encontrarse, en verse, ¿vale? Y para todos los casos, la fórmula que nos dan, que recuerdo, es una fórmula que nos viene de la materia de física, la fórmula que nos dan es esta: espacio es igual a velocidad por tiempo, es la fórmula que vamos a usar, espacio es igual a velocidad por tiempo. Entonces, entrando ya en los problemas de persecuciones, vamos a ver este caso. Tengo un coche A y un coche B que le está persiguiendo. Fijaos este caso que os pongo al principio. Le separa una cierta distancia, ¿vale? Que el coche B quiere recortar para alcanzarle. El coche A va a 60 km por hora y el coche B va también a 60 km por hora. Entonces, ¿qué creéis que va a pasar? Pues que cuando se pongan en marcha los dos a 60, no se van a alcanzar en ningún momento. ¿Cuánto tiempo tardará el coche B en alcanzar el coche A? No lo va a alcanzar nunca. Es una situación un poco ridícula. Entonces, la primera premisa es que el coche que persigue debería ir más rápido que el coche que va delante, que el coche que es perseguido, ¿vale? Nunca lo va a alcanzar. Pero lo que sí que quiero es que utilicemos este ejemplo para ver una cosa. Que un coche vaya a 60 km hora y otro coche a una cierta distancia le persiga a 60 km hora es equivalente a tener un coche que quiere llegar a este cierto punto, ¿vale? A esta bandera de meta, y el coche está parado, va a 0 km hora. ¿Cuánto va a tardar este coche parado en llegar a la bandera? Pues nunca va a llegar, nunca va a recortar esa distancia, igual que el coche que iba a 60 nunca alcanzará otro coche que también vaya a 60, ¿vale? Quiero que os quedéis con este ejemplo porque lo utilizaremos en el siguiente caso. Ahora, imaginemos lo mismo, una persecución, el coche de delante va a 60 km por hora, pero el de atrás va a 70 km por hora, va un poco más rápido, entonces sí que es de esperar que en algún momento consiga alcanzarle, ¿vale? Y entonces, ¿cuánto tiempo tardará ahora el coche B en alcanzar al coche A? Insisto, en física hay fórmulas que nos lo van a decir, que dicen en qué punto lo alcanzan, que dice cuánto tiempo tarda, todo queda muy bien definido. Pero aquí en matemáticas, en este tema, vamos a utilizar este símil, que es lo siguiente. El coche B se acerca a 70 km por hora, es verdad, tienes un coche que se acerca a 70 km por hora, pero es que el coche A se aleja de él a 60 km por hora. Imaginaos que estáis en el coche A, viene un coche a por ti a 70 km por hora, que es muy rápido, pero tú es que te estás alejando a 60. Entonces, en definitiva, respecto al coche A, el coche B se acerca a 70 menos 60, 10 km hora. Si estuvierais en el coche A, os está persiguiendo un coche a 70, pero tú te alejas de él a 60. Luego en el fondo se te está acercando a 10 kilómetros hora. Y entonces, el tiempo que tarda el coche B en alcanzar al coche A es el mismo que tardaría un coche en recorrer esa distancia, mirad el coche de abajo, esa distancia hasta la banderita, pero si la recorre a 10 kilómetros hora, ¿vale? El tiempo que tarda este coche en llegar a la banderita sería el mismo. Y ahora una cosa importante, los problemas son distintos, no es lo mismo el problema de arriba que el de abajo, pero el tiempo que tardan es el mismo. Y eso es lo que voy a utilizar. El tiempo que tarda el coche que va a 70 en alcanzar al coche que va a 60 es el mismo tiempo que tardaría el coche que va a 10 en hacer ese recorrido, ¿vale? En recorrer la distancia, lo podemos ver aquí, ¿vale? No es lo mismo el ejercicio de arriba que el de abajo, pero el tiempo sí que es el mismo y entonces lo voy a utilizar. De modo que, ¿cómo se resuelven estos ejercicios? Problemas de persecuciones, pues lo primero que hemos dicho, el coche que persigue debe ir a mayor velocidad que el coche perseguido. Vamos a decir que la velocidad de B debe ser mayor que la velocidad de A.
Entonces, resto las velocidades y obtengo esta v' que hemos llamado, ¿vale? V' es velocidad de b menos velocidad de a. El tiempo que tarda el coche más rápido en alcanzar al otro es el mismo que se tardaría en recorrer la distancia que les separa a esa velocidad v'. Y entonces yo utilizo esta fórmula para resolver mi otro problema, el del coche que va buscando una banderita. Yo resuelvo esto, pero en ese coche, o sea, en ese problema al menos saco el tiempo que tarda el otro coche que persigue en alcanzar al coche perseguido. Vamos a ver luego un ejemplo. Un coche de la policía persigue a un delincuente que va en moto. Ahora mismo le separan 1,5 kilómetros, pero la moto circula a 120 kilómetros hora y el coche de la policía a 126 kilómetros hora. Va un poco más rápido, así que al final le alcanzará. ¿Cuánto tardará la policía en alcanzarle? ¿Qué distancia habrá recorrido cada uno? Bueno, pues tengo un caso de coche de policía que persigue a la moto. Le separan 1,5 kilómetros, la moto va a 120 y afortunadamente la policía va más rápido, a 126. ¿Cuánto tardará en alcanzarlo? Pues no lo sé, y además este problema no es fácil, pero yo me creo un problema alternativo que es este. Resto 126 menos 120 es 6 kilómetros hora. Y entonces yo pienso que lo que tarda la policía en alcanzar la moto es lo mismo que tardaría un coche a 6 kilómetros hora en llegar a esa banderita. ¿Veis que la banderita no está huyendo, está parada? Entonces, como la policía va 6 kilómetros por hora más rápido que la moto, pues lo mismo que tardaría este coche de policía a 6 kilómetros por hora en recorrer esa distancia, es lo mismo que tardaría el coche de policía auténtico en alcanzar la moto. Entonces, utilizo la fórmula espacio es igual a velocidad por tiempo. Espacio 1,5 kilómetros, velocidad 6 kilómetros hora y de aquí saco el tiempo que tardaría este coche en llegar a la banderita. El tiempo que tarda, el 6 pasa dividiendo, es 0,25 horas. Estupendo, esto es mi problema de la banderita. Pero ahora que tengo el tiempo, lo aplico al otro problema. La policía va a tardar 0,25 horas en alcanzar a la moto. Estupendo. Vale, pues ya he resuelto el ejercicio. Pero, ¿qué distancia habrá recorrido cada uno? Bueno, pues mirad, como yo solo tengo mi fórmula que es espacio es igual a velocidad por tiempo, en este tiempo, en esas 0,25 horas que tarda la policía en alcanzar, pues la moto, tengo espacio es igual a velocidad por tiempo. Pues el espacio de la moto es igual a la velocidad de la moto por el tiempo. Entonces el espacio que ha recorrido la moto es 120, que era su velocidad, por 0,25 que he sacado. Y esto me da 30 kilómetros. O sea que la moto ha podido recorrer 30 kilómetros hasta que la han alcanzado. ¿Y la policía? ¿Cuánto ha recorrido? Pues lo mismo, yo tengo mi fórmula que es espacio es igual a velocidad por tiempo. Entonces, el espacio del coche es igual a la velocidad del coche por tiempo. Y esto me da 126 por 0,25. Y qué curioso que la policía ha recorrido 31,5 kilómetros. Claro, tiene sentido porque la policía iba 1,5 kilómetros por detrás. Entonces, estas fórmulas me dicen que la moto ha recorrido 30 kilómetros y la policía en ese tiempo ha tenido que recorrer 31,5 porque tenía 1,5 kilómetros de retraso, ¿no?, que iba por detrás. Bueno, este es el ejemplo de problemas de persecuciones y vamos con problemas de encuentros. En este caso tengo dos coches, pero que circulan uno hacia el otro. ¿Vale? Les separa una cierta distancia y imaginaos que el coche B va a 70 km por hora y el coche A va a 60 km por hora. Entonces, va uno al encuentro del otro, se van a encontrar y fijaos, entre los dos coches recorren la distancia que los separa. Esa distancia que los separaba, una parte la ha recorrido el coche azul y otro coche y otra parte la ha recorrido el coche verde. Luego entre los dos, ¿vale?, entre lo que ha recorrido uno y lo que ha recorrido otro, recorren esa distancia que los separa. El coche más rápido recorre más distancia. Fijaos que no se han encontrado en el centro, se han encontrado un poquito a la derecha porque el coche B iba a 70 y el otro solo a 60. Entonces, al final, uno recorre más distancia que la otra, ¿vale? Y luego esto es lo importante. El coche B avanza a 70 kilómetros hora, pero a su vez el coche A va a su encuentro a 60 kilómetros hora. Imaginaos que estáis en el coche A. Os viene un coche a 70 kilómetros hora, pero encima tú vas a por ese coche a la vez a 60, entonces estáis sumando las dos velocidades, estáis encontrándoos. Así que, con respecto al coche A, es como si se acercara un coche a 70, más 70, a 130 kilómetros hora. Por eso los accidentes, si son frontales, son muchísimo más graves, porque te viene un coche hacia ti y tú a la vez vas hacia él, entonces estás sumando el impacto de las dos velocidades. El tiempo que tardan en recorrer esa distancia que los separa es el mismo que tardaría un solo coche en recorrer esa distancia a 130 km hora. Insisto, el problema de arriba es uno y el problema de abajo es otro que yo me invento, pero el tiempo que tarda
un coche a 130 kilómetros en recorrer esa distancia es el mismo que tardan los otros dos en recorrer esa distancia. Porque uno va a 70 y otro va a 60 y van a su encuentro, mientras que el otro va a 130 y se hace la distancia él solito entera. Y esto es lo que voy a utilizar para resolver mis problemas de encuentros. Entonces, pasos a seguir. Sumo las velocidades. En este caso, v' es velocidad de uno más velocidad de otro. El tiempo que tardan los dos coches en encontrarse es el mismo que tardaría un coche solo en recorrer esa distancia a la velocidad v', ¿vale? Es el mismo que un coche que vaya a la suma de velocidades. Y obviamente, una vez más, utilizo la única fórmula que estoy utilizando, que es espacio es igual a velocidad por tiempo, ¿vale? Ejercicio. Raúl y Omar han quedado y van andando para encontrarse. Les separan 12 metros. Omar avanza a 1,5 metros por segundo, mientras que Raúl avanza a 2,5 metros por segundo. ¿Cuánto tardarán en encontrarse? ¿Qué distancia habrá recorrido cada uno? O sea que aquí tengo este caso de estos dos chicos que habían salido en vídeos anteriores, pero no nos los habían presentado formalmente. Bueno, pues parece ser que son Raúl y Omar. Y entonces les separan 12 metros, uno de ellos va a 1,5 metros por segundo y el otro a 2,5 metros por segundo, va uno al encuentro del otro, ¿de acuerdo? Entonces se va moviendo, como el de la izquierda iba más rápido que el de la derecha, no se han encontrado en el centro, ¿vale? Se han encontrado en este punto. ¿Cuánto tiempo tarda en encontrarse? ¿Cuánto ha recorrido cada uno? Pues yo sumo las velocidades, que eran 2,5 más 1,5, y me da 4 metros por segundo. Y entonces sé que este problema, el tiempo que tarda en encontrarse, es el mismo que tardaría un solo chico, pero que vaya a 4 metros por segundo en recorrer 12 metros. ¿Comprendéis este mecanismo? Uno va a 2,5, otro a 1,5 y entre ambos recorren 12 metros. Pues es lo mismo que si un chico va a 4 metros por segundo, que es la suma, y se hace él solito los 12 metros, ¿vale? Y utilizo entonces el chico de abajo, el problema de abajo, para sacar el tiempo que tardan en encontrarse, o el tiempo que tarda este chico en recorrer eso. Total, espacio es igual a velocidad por tiempo. El espacio son 12 metros, la velocidad son 4, y así saco yo el tiempo, que es 12 entre 4, 3 segundos. 3 segundos tarda el chico de abajo en recorrer 12 metros. Pues ese dato de los 3 segundos lo utilizo para los dos chicos de arriba. En 3 segundos Raúl ha recorrido. Espacio era igual a velocidad por tiempo, entonces el espacio que recorre Raúl es igual a la velocidad de Raúl por tiempo. El espacio que ha recorrido Raúl es 2,5 por 3, 7,5 metros ha recorrido el chico que estaba a la izquierda. Y el espacio que ha recorrido Omar en 3 segundos, espacio es velocidad por tiempo, pues espacio de Omar es igual a velocidad de Omar, etc. Omar iba a 1,5 metros por segundo, el tiempo siguen siendo 3 segundos que han tardado en encontrarse, y sale 4,5 metros por segundo. Claro, tiene sentido el 4,5 porque entre lo que recorre Raúl, que es 7,5, y lo que recorre Omar, que es 4,5, suman esos 12 metros que les separaban, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un último problema, por si aparece alguna dificultad añadida, y ya con esto queda clarísimo el tema de los problemas de móviles, ¿vale? Tenemos un coche sale a las 8 de la mañana con una velocidad de 90 km/h. 2 horas más tarde sale otro coche en su persecución a una velocidad de 120 km por hora. ¿A qué hora alcanzará el segundo coche al primero? Vale, no tenemos dos coches que se persiguen, sino que uno tarda 2 horas en empezar a perseguirle. Entonces, esta es una pequeña dificultad añadida. Tengo un coche que a las 8 de la mañana sale a 90 km por hora. Sale, y 2 horas más tarde, o sea, a las 10 de la mañana, empieza la persecución un coche que va a 120 km por hora. Aquí empieza mi ejercicio de persecuciones, pero el problema es que no sé qué distancia les separa. Para sacar qué distancia les separa, yo tengo que calcular el coche verde, cuánto ha recorrido en esas 2 horas. ¿Y cómo puedo saber eso? Pues con la única fórmula de que dispongo. Espacio es igual a velocidad por tiempo. Como iba a 90 km por hora y ha tenido 2 horas de ventaja, pues el espacio que recorre, en este caso la distancia es 90, era la velocidad por 2 horas, pues ha recorrido 180 kilómetros. Como iba a 90 km por hora y en 2 horas ha recorrido 180 kilómetros. Eso es ya la distancia que les separa, y por lo tanto ya tengo un problema de persecuciones con todos los datos que necesito. Les separan 180 kilómetros, uno va a 120 y otro va a 90, pues lo que hago es calcular mi v', resto 120 menos 90, que es 30 km por hora. El tiempo que tarda el coche B en alcanzar al coche A es el mismo que tardaría un coche a 30 km hora en recorrer 180 kilómetros. Espacio es igual a velocidad por tiempo, pues 180 kilómetros es 30 por t, de aquí despejo la t, 180 en 30, y me da 6 horas. 6 horas ha tardado el coche B en alcanzar al coche A.
Entonces, como el coche B había salido a las 10 de la mañana, porque la pregunta es ¿a qué hora alcanzará el segundo coche? Como ha tardado 6 horas y salió a las 10 de la mañana, pues le va a alcanzar a las 16 horas, o sea, a las 4 de la tarde termina por fin esta persecución.